El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da 3 o 4 días a Hamás para que responda a su plan de paz para Gaza, que ya este lunes recibió el visto bueno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Además de Benjamin Netanyahu, varios líderes árabes expresaron su respaldo a la propuesta del presidente Donald Trump. También la ONU manifestó su apoyo al plan de Washington. Y en Estados Unidos, el gobierno federal probablemente cierra a partir de la medianoche de hoy en Washington, según el presidente Donald Trump, tras la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar un presupuesto en el Congreso que mantenga a la administración plenamente operativa. Aquí en Alemania, un tribunal ha declarado a un ciudadano alemán de origen chino culpable de espiar para Pekín en un caso que desató un escándalo político. El condenado trabajó para un legislador prominente del partido Alternativa para Alemania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este martes un ultimátum a Hamás para que acepte su plan de paz para Gaza en 3 o 4 días o, citamos textualmente, lo pagarán en el infierno. La propuesta incluye la devolución de los cautivos israelíes y la reconstrucción de la Franja de Gaza. También estipula que los militantes de ese grupo considerado terrorista por la Unión Europea deben deponer las armas. Algunos líderes árabes y musulmanes clave han firmado una declaración conjunta para respaldar el plan de paz. Entre ellos, Jordania, Arabia Saudita, Indonesia y Pakistán. También firma el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, quien elogió al líder estadounidense por sus esfuerzos y liderazgo. Turquía, que no había participado en las conversaciones de paz, mantiene buenas relaciones con Hamás y ahora se ha unido en Doha a los mediadores de Qatar y Egipto. Ampliamos informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. ¿Qué reacciones se han escuchado ahí en Israel a propósito de este plan estadounidense que apoya a Netanyahu? Hola, Carol. Lo que se escucha ahí bien claro detrás de mí es una manifestación de las familias de los secuestrados y gente que las apoya. Esto es cerca de la sede del Likud en Tel Aviv, donde la policía no está permitiendo que el público se acerque por algún motivo desconocido por mí. Las reacciones del público, de la sociedad en general, son como las de ellos, que hoy se han enfadado mucho con el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que criticó el plan propuesto por Trump, lo entiende como una claudicación y como un fracaso. Dijo que es una pena no haber perdido esta ocasión histórica de liberarse de las cadenas de Oslo, refiriéndose al único pacto que hubo con los palestinos para una especie de creación de una autonomía palestina, que tampoco es tan así. Y el resto de los políticos, sorprendentemente, han sido en coro, han dado la bienvenida a este plan y de diferentes maneras han dicho que por favor se implemente, que están dispuestos a ayudar de cualquier manera posible. Particularmente Gantz ha dicho esto, los demás de maneras más tenues, pero todos están muy de acuerdo y están alabando el plan. Maya, ¿qué sabes tú sobre lo que se dice del otro lado? ¿Se puede contar con que Hamás acepte esta propuesta? Esa es la duda que tiene todo el mundo. Creo que la duda no solamente es si Hamás va a aceptar algo que a todas luces no es tan positivo como tal vez sería para Israel. En cualquier caso, creo que los dos se sienten perdedores con este plan impuesto por Estados Unidos. Sin embargo, desde luego que he pensado junto con los israelíes, por lo que se entiende, pero hay muchas cosas impuestas. Hay cosas que Netanyahu no quiere de ninguna manera. No quiere hablar de un Estado palestino, no quiere retirar las fuerzas de Gaza. De hecho, ha estado diciendo hoy que es algo que no va a hacer, si bien eso está en la letra del programa. Y Hamás dice que está pensándolo seriamente y con responsabilidad y no ha dado ninguna respuesta todavía. Trump le ha dado unos 3 o 4 días, seguramente entonces haya algo que apunte, pero o están tan frustrados y acabados que van a acabar aceptando esto, que también engloba una amnistía para sus líderes, o también sucede que hay mucha gente aquí que piensa, que sospecha que tal vez Netanyahu está esperando que Hamás rechace este plan para no tener que de verdad llevarlo a cabo
puesto que es un problema para su coalición de gobierno, que se niega rotundamente a terminar esta guerra. Pues estaremos muy atentos a esa respuesta de esa organización considerada terrorista por la Unión Europea, Hamás. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. A ti, Carol. Seguimos hablando de este tema, lo analizamos ahora con la señora Carmen López. Ella es profesora emérita de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y nos atiende a esta hora desde la capital española. Profesora López, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Comparte usted el optimismo que hay en torno a este plan de Estados Unidos que ya tiene el visto bueno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? No, completamente. Creo que es un ultimátum. Tiene algunos aspectos positivos, pero tiene algo que falta. Es decir, no hay ninguna presencia palestina, no solo de Hamás, por supuesto, sino de la autoridad palestina o de otros representantes palestinos que llevan mucho tiempo optando por una solución negociada y no violenta cara al futuro de ambas comunidades, de ambos pueblos, en una misma tierra. Yo creo que es muy difícil, sobre todo por la serie de fases que están establecidas, que no se han acordado con los palestinos. Y creo que se debería tener una presencia palestina para que esto realmente fuera un plan de paz. Pero tiene aspectos positivos, por supuesto. Y un aspecto positivo es terminar con la matanza absolutamente terrible que está sucediendo desde hace casi 2 años en Gaza y sobre todo también la liberación de los rehenes, de los que están cautivos en manos de Hamás. Mientras tanto, en Gaza, los bombardeos israelíes han sido muy intensos esta semana. En los últimos días, miles de personas han abandonado Ciudad de Gaza rumbo al sur y tras casi 2 años huyendo de la guerra, muchos han perdido la esperanza en las conversaciones de paz. Esta es la carretera Al-Rashid, la vía de salida hacia el sur desde Ciudad de Gaza. El auto de Sami Abu Shaban, cargado con pertenencias familiares, se ha averiado. Esta familia de 10 miembros tuvo que abandonar Tel al-Hawa, un barrio en el centro de Gaza bajo fuertes bombardeos israelíes. Nos estamos muriendo aquí. He tenido que empujar el auto durante 30 kilómetros. Solo una batería cuesta $2.000 o $3.000. Ya basta de sufrimiento. Estamos agotados, agotados. No puedo más, de verdad, no puedo. Pese a las conversaciones sobre un posible alto el fuego, muchos en Gaza se sienten abandonados y ya no saben en quién confiar. No paramos de pedir ayuda, pero no le importamos a nadie, ni a un líder árabe, ni a un presidente, ni a ningún ser humano en el mundo. Todo es mentira. No hay tregua, no hay un alto al fuego, nada. Netanyahu tiene un plan en la cabeza y lo quiere cumplir. Lo que digamos no sirve de nada, no queda nada, estamos acabados. Otra familia desplazada ha improvisado un campamento al borde de la carretera. Suad Mukat, una egipcia casada con un palestino, resultó herida en las últimas semanas. Suad perdió a su hijo en la guerra y dice que en Gaza no hay lugar seguro. Hablan mucho. Desde el inicio de la guerra dicen, el jueves habrá tregua, el viernes habrá tregua, el domingo habrá tregua. Y así todo el tiempo. Pero todo eso son mentiras. Engañan a la gente para que se calle. Jadel Al-Farran también está huyendo junto a su madre y hermanos. Salieron de Ciudad de Gaza a pie. Su padre murió durante la guerra. No tienen dinero para pagar transporte y no saben dónde se quedarán. El camino ha sido agotador, mis pobres hermanos. Se suponía que nos darían transporte o algo para trasladarnos. Estamos rendidos. Caminamos un poco, nos sentamos, caminamos otro poco y nos sentamos otra vez. Ahora dejamos Ciudad de Gaza rumbo al sur, pero no sabemos si volveremos alguna vez. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué nos espera allí? Jadel no tiene esperanza en los políticos que participan en las negociaciones. Solo desea que la guerra acabe. Ya basta, nuestro padre ha muerto. ¿Qué más quieren quitarnos? ¿Qué nos queda?
Siguen hablando de treguas, pero son excusas vacías, solo palabras. Lo que yo veo es manipulación, y de los dos lados, digámoslo claro, es manipulación. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Nosotros, la gente de Gaza, solo queremos seguridad, que termine la guerra. Estamos dispuestos a dormir en la calle, en cualquier sitio. En Gaza, la gente lleva tanto tiempo huyendo de la guerra que las conversaciones de paz en Washington parecen muy lejanas. Y ya nos acompaña Rosa Casals, quiere decir que ha llegado la hora de la información económica y arrancamos en Estados Unidos. Así es, estamos muy pendientes de lo que ocurra allí en las próximas horas, Carol. Estados Unidos se enfrenta a un posible shutdown o cierre administrativo del gobierno. Si republicanos y demócratas no alcanzan un acuerdo sobre un presupuesto provisional antes de la medianoche, a partir del miércoles la mayoría de los servicios federales quedarán paralizados. El presidente Donald Trump advirtió en un acto en la Casa Blanca que un cierre es muy probable, lo que implicaría que el Estado no podría seguir realizando pagos. Sería el primero en 6 años tras el ocurrido durante su primer mandato. El principal punto de discordia son los gastos para la salud pública. Los demócratas quieren que se mantengan los actuales subsidios del Obamacare para que millones de estadounidenses puedan acceder a la atención médica y además piden que se eliminen los recortes al sistema de salud de la gran y hermosa ley de Donald Trump. En caso de shutdown, agencias federales, el ejército, escuelas y hospitales tendrían que enviar a numerosos empleados a un permiso forzoso. Y vamos a ver con más detalle qué significa esto. Lo comentamos con nuestra analista financiera en Nueva York. Ana, cuéntanos cuál puede ser exactamente el impacto del cierre del gobierno en Estados Unidos. Un cierre que dure apenas días no tendría demasiados efectos en la economía. A partir de 2 semanas sí habría un cierto revés para la economía y una intensa presión para los empleados públicos y los contratistas del Estado. Los primeros tendrían que irse a su casa sin sueldo, cobrarían a posteriori, y los segundos pierden la facturación, lo que pone contra las cuerdas a empresas pequeñas que tienen una tesorería un poco más constreñida. Trump ha amenazado, no obstante, en esta ocasión con despidos que no sean temporales, sino que sean permanentes, algo que legalmente no puede hacer, pero no impide que ponga presión en el sistema. Un cierre del gobierno muestra disfuncionalidades de las instituciones y afecta a servicios no esenciales. Es decir, que va a haber, por ejemplo, control aéreo, tribunales federales, los pensionistas seguirán cobrando sus pensiones, aunque a lo mejor con ciertos retrasos. Pero, por ejemplo, la agencia tributaria solo tiene 5 días para seguir trabajando, solo tiene presupuesto para 5 días y cierran, por ejemplo, la administración de servicios para pequeños negocios. También cierran los parques nacionales, los museos nacionales y muchísimos programas sociales, como por ejemplo la ayuda de lactancia para bebés. Bueno, Ana, y a todo esto el viernes se esperan los datos de desempleo de septiembre, importantes para una reunión de la FED a finales de mes. ¿Cómo puede afectar el cierre a la Reserva Federal y a los mercados? Si el cierre dura más de 2 días, es muy posible que no tengamos esos datos el viernes para ver cómo ha evolucionado el mercado laboral y las revisiones de los meses anteriores. Si dura más tiempo, incluso se puede poner en peligro la recogida de los datos que tienen que ver con octubre. Y eso significa que la Reserva Federal camina bastante a ciegas para llegar a la reunión del 28 y del 29 de octubre. La Reserva Federal está actuando con la idea de que hay un deterioro en el mercado laboral y por eso ha empezado una rebaja de tasas de interés, pero no está demasiado claro si hay presión para seguir rebajando. Parece que podría haber una segunda rebaja, pero se depende mucho de unos datos que posiblemente no estén. En los mercados se espera volatilidad, sobre todo en el mercado de bonos, pero la verdad es que en los últimos años los mercados se han ido acostumbrando a estas disfuncionalidades del Estado. Y hoy, por ejemplo, el Dow a apenas horas del cierre ha cerrado con un récord en este índice. Quedan un par de horas para que expire el plazo a medianoche. Muchas gracias por el momento, Ana. Gracias. Claudia Sheinbaum cumple este miércoles su primer año de mandato. La presidenta de México llega a sus primeros 12 meses con una aprobación de casi el 80% según las encuestas. La buena valoración de su gestión se debe principalmente a la labor de su gobierno para hacer frente a la pobreza y la desigualdad. La creación de empleo, los programas sociales, el aumento de la inversión extranjera y el pragmatismo en su relación con su homólogo estadounidense Donald Trump son otros factores a los que se atribuye su éxito. Los encuestados ven la inseguridad y la delincuencia
delincuencia como el principal problema del país. Por otro lado, el déficit fiscal frena la economía. Pese a la mayor inversión extranjera, el crecimiento económico se mantiene estancado. Y tenemos ahora la oportunidad de analizar este primer año de mandato de Sheinbaum con el economista Óscar Ugarteche, que nos acompaña desde México. Señor Ugarteche, ¿cómo está? ¿Cómo considera usted que ha manejado Sheinbaum la relación comercial con Estados Unidos, que representa el destino del 80% de las exportaciones de México? Pues bastante bien, considerando el desastre que pasó con Canadá. Digamos, México logró, el gobierno mexicano logró negociar que no se pusieran los primeros aranceles anunciados y ha logrado negociar la eliminación de algunas iniciativas. Es decir, ha logrado bajar el tono agresivo que tenían los aranceles como habían sido anunciados inicialmente. Así es que eso ha sido un éxito de manejo de Sheinbaum en la relación con Trump, absolutamente. En clave interna, ¿qué reformas debería impulsar la presidenta para colocar a México en una senda de crecimiento sólido? En clave interna el problema es otro. Aquí el problema es que hace 40 años que prácticamente no hay crecimiento económico, que el ingreso de las remesas de los emigrantes es fundamental para la vida nacional y que probablemente el ingreso de la economía ilícita también sea sustantiva, porque uno no se imagina cómo el bienestar mexicano se puede sostener sobre tasas de crecimiento tan bajas los últimos 40 años. Ahora, esto implica, por supuesto, volver a pensar cuáles son los mercados a los que debería ir México, uno, y la segunda cosa es produciendo qué, porque esto de importar de China para armar partes y piezas en un producto final que se vende a Estados Unidos, y luego ser acusados por Estados Unidos de traficar partes y piezas chinas, es una tomadura de pelo, pero es una realidad. Señor Ugarteche, ¿piensa usted que podrá Sheinbaum en su mandato ordenar las cuentas fiscales de México y en especial mejorar la situación de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo? Sí, no, ninguna posibilidad, ninguna. Porque, por una parte, hay una distribución relativamente grande de recursos a mujeres y a personas mayores de 65 años. Entonces, esto, sumado a las becas universitarias y escolares que existen, suma una parte importante del presupuesto nacional. Ahora, un presupuesto nacional en una economía sin crecimiento, imagínense usted, y aquí no se puede hacer reforma fiscal porque estamos amarrados por el tratado que tenemos con la OCDE y por el tratado bilateral que tenemos con Estados Unidos. Entonces, México no tiene espacio para hacer una reforma fiscal como la que necesitaría. Y ahí están amarrados. Y por otro lado, el insistir en ampliar estas entregas a los sectores más necesitados, los están ampliando. Entonces, ¿qué hacen? Recortan el presupuesto del sector de educación, a las universidades le quitan recursos para abrir otras universidades. Y a mí me queda la pregunta, bueno, ¿para qué abres otras universidades? O sea, quédate con las que hay y vamos a ver cómo va. O sea, hay un problema ahí de manejo y hay un problema del peso de la deuda, que afortunadamente en el caso de México es interna, pero hay un problema con el peso de esa deuda que en algún momento va a convertirse en importante. Ahora no lo es. O sea, el nivel ya pasó el 50% del Producto Bruto, pero el servicio de deuda todavía no es un servicio de deuda muy importante, a diferencia del de Estados Unidos, donde es el segundo rubro de gasto después de seguridad social y antes de defensa. Óscar Ugarteche, muchísimas gracias por sus valoraciones. Hasta una próxima ocasión. Gracias a usted. Vamos con otros asuntos nacionales de Alemania, Carol. Así es, Rosa. Venimos a Alemania para hablar de un escándalo político. Un ciudadano alemán de origen chino ha sido condenado a 4 años y 9 meses de prisión por espiar para Pekín mientras trabajaba como asistente de un legislador alemán. El tribunal determinó que el acusado aprovechó su puesto para acceder a información confidencial. Su antiguo jefe, Maximilian Krah, del Partido Alternativa para Alemania, también está siendo investigado por presuntamente haber aceptado sobornos de empresas chinas. Krah dice que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Este hombre, según los fiscales, llevaba una doble vida.
Jian Guo, nacido en China, era durante el día asistente parlamentario, pero por la noche enviaba secretos a espías chinos. Desde el punto de vista de la Fiscalía Federal, el caso es un ejemplo del gran interés de China por espiar los intereses políticos, militares y económicos de Alemania y la Unión Europea. Por eso consideramos que se trata de un caso especialmente grave. Guo está acusado de trabajar como agente extranjero desde 2002. En 2015, cuando administraba una empresa de importación, entabló amistad con el actual legislador de extrema derecha, Maximilian Krah. Cuando Krah fue elegido eurodiputado por el Partido Alternativa para Alemania, la AfD, le ofreció trabajo a Guo. Era muy inteligente y un poco estrambótico. Y quizá me gustan las personas que son a la vez inteligentes y estrambóticas, que son fuera de lo común. En el juicio se vio cómo Jian Guo aprovechó su puesto para obtener cientos de documentos y creó expedientes sobre el comercio de la Unión Europea y China, las luchas de poder en la AfD o los disidentes chinos en Europa. Krah declaró que Jian Guo tomaba muchas notas y era capaz de recordar detalles de conversaciones hasta meses después. ¿Nunca se preguntó por qué un empresario chino tendría interés en la extrema derecha? Por el comercio. Le interesaba el comercio. Una segunda acusada, Jackie X, trabajaba para una empresa de logística en el aeropuerto de Leipzig. Entre otras cosas, envió a Jian Guo detalles sobre el envío de armas alemanas y estadounidenses a Ucrania e Israel. Alemania es un centro logístico, lo que la convierte en un objetivo importante para los servicios de inteligencia de agentes hostiles, sin importar su color político. Su posición geoestratégica hace de Alemania un objetivo valioso. En un caso aparte, Krah enfrenta cargos por aceptar sobornos de Rusia y China a través de Jian Guo. La investigación es absurda. Tiene una motivación política. Es una caza de brujas y... ¿Encontrarán algo? No, por supuesto que no encontrarán nada. Encontrarán facturas de abogados a un cliente. Si es declarado culpable, Krah podría ser condenado a 5 años de prisión. Ambos casos plantean la interrogante de si Alemania está preparada para repeler intentos de espionaje y sobre cómo el país podría evitar que sus políticos sean captados por agentes extranjeros hostiles. Y en Estados Unidos, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció ante la cúpula militar del país una reforma en las Fuerzas Armadas. Las medidas incluyen el regreso a los estándares físicos masculinos, en palabras de Hegseth, y una revisión del concepto de liderazgo tóxico. Para el acto celebrado en Quantico, en el estado de Virginia, fueron convocados expresamente altos mandos militares desplegados en misiones por todo el mundo. Hegseth habló de la necesidad de una reforma en las fuerzas militares, declarando el fin de lo que llamó basura ideológica y de los ascensos basados en raza o en género. Hegseth también llamó a renunciar a su cargo a quien no esté alineado con su enfoque. Escuchemos sus palabras. Políticos insensatos e imprudentes han obligado al ejército a centrarse en lo equivocado. En muchos sentidos, este discurso va sobre reparar décadas de deterioro. Algunas cosas son obvias, otras están ocultas. O, como ha dicho el presidente, estamos limpiando los escombros. Intensa especulación sobre el propósito provocó esta inusual reunión militar a la que fueron convocados cientos de altos mandos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En la reunión a la que también asistió el presidente Trump, el ministro de Defensa Pete Hegseth anunció el fin de la era de lo que él llama es lo políticamente correcto y el establecimiento de nuevas directivas imponiendo a lo que Hegseth se refirió como altos estándares masculinos de forma física. En su discurso, el presidente Trump se refirió también a los ataques mortales a supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe. Y en medio de la escalada con Caracas, el mandatario además recalcó antes de asistir a esta reunión que el Pentágono ahora está monitoreando seriamente las drogas que entran por tierra
a Estados Unidos, abriendo la puerta a posibles nuevos ataques a traficantes de drogas. La reunión aquí en la base de Quantico en Virginia podría presentar un punto de inflexión entre los altos mandos y la Casa Blanca, no solo por las preocupaciones de seguridad al anunciar esta reunión y los costos que conlleva volar, alojar y también transportar a todos los líderes militares, sino también por el tono politizado de los discursos de Pete Hegseth y Donald Trump. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este martes la transformación de la misión internacional en Haití, liderada hasta ahora por Kenia, en una nueva fuerza de eliminación de pandillas con un mandato inicial de 12 meses. Esta nueva fuerza contará con 5.500 efectivos militares o policiales. Su financiación dependerá de donaciones voluntarias. Esta fuerza buscará recuperar zonas clave, hoy controladas por las bandas armadas que dominan casi todo Puerto Príncipe. El texto aprobado ha generado críticas por ciertas ambigüedades legales, posible vulneración de derechos humanos y por la incorporación de personal militar sin experiencia directa en seguridad civil. La propuesta, impulsada por Estados Unidos y Panamá, fue respaldada por 12 países, pero potencias como China y Rusia se abstuvieron. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Filipinas ha emitido una alerta de tsunami tras un fuerte terremoto marítimo e insta a los residentes de 3 provincias a alejarse de la costa. El terremoto de magnitud 6,9 tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Bogo, en el centro del país. Las autoridades polacas han detenido a un buzo ucraniano sospechoso de estar implicado en las explosiones submarinas que dañaron los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico. El sabotaje, ocurrido hace ya 3 años, interrumpió el suministro de gas natural ruso a Europa. Los fiscales alemanes afirman que el buzo formaba parte de un grupo responsable del ataque cerca de la isla danesa de Bornholm. Y antes de despedirnos, hablamos del escalador esloveno Domen Škofič, quien ha logrado un hito en lo alto del Estiria, en Austria. Škofič es la primera persona en dominar una ruta de escalada especialmente diseñada bajo las alas de un planeador que vuela a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Esta podría ser llamada la escalada libre más extrema. Finalmente, esta escalada de vértigo terminó siendo coronada con un osado salto en paracaídas. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de 1 hora con más noticias.